buenas noches. Feliz año. Esperamos que este 2016 sea para todos ustedes una gran oportunidad de mejorar en todo sentido, personal, profesional, familiar y pues intelectualmente. Todo para que nosotros podamos darles a ustedes información que les permita crecer, que les permita analizar, que les permita mejorar. Así es que el 2016, cargado de noticias políticas, ¿no es cierto? Un evento que se produce cada 5 años, como es la elección, ojalá les permita a los peruanos elegir lo suficientemente bien como para sacar el país adelante de este bache en el que nos encontramos, una desaceleración económica y algunos problemas de institucionalidad que nos llevan, pues, lamentablemente a tener un balance negativo en muchos casos de este gobierno. Que ojalá el próximo año sea mucho mejor. Nosotros, como siempre en vivo, son las 7:04 de la noche de este domingo 3 de enero, pues vamos a empezar el año, como siempre, analizando la política nacional y todo lo que viene ocurriendo en los últimos días. Para eso nosotros hemos invitado a dos personalidades en sus agrupaciones políticas. Cecilia Chacón, que se queda en la bancada fujimorista, por lo menos en la que intenta estar en el Congreso. Buenas noches, Cecilia Chacón, ¿cómo está usted? Buenas noches, feliz año para todos. De igual manera, para usted y su familia. Y a Javier Velázquez Quesquén, ex primer ministro, congresista de la República, que también parece que quiere reeditar una elección para el Congreso por Chiclayo. ¿Cómo está usted, don Javier Velázquez? Feliz año. Feliz año, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Con ellos vamos a interactuar para analizar algunos temas que son interesantes por ahora. Y digo por ahora porque en el Perú las cosas van cambiando permanentemente. El primer tema que quisiera plantearles es el que está relacionado con esta insólita decisión del presidente de la República de no promulgar un acuerdo de extradición con Francia, nada menos que con Francia. ¿Por qué razón un presidente de la República no quisiera promulgar algo que ha sido negociado por su gobierno desde el año 83, desde el 2013, y que está listo para su promulgación? Esto lo ha negociado la Cancillería de su gobierno. ¿Por qué razón no lo promulga? Se lo preguntamos a la dama en primer lugar. Cecilia Chacón. Bueno, es totalmente sorprendente porque hay que recordar que este tratado ha llegado al Congreso tal cual y se ha aprobado tal cual el presidente lo suscribió con Francia, porque es el Ejecutivo quien lleva la política exterior del país. Por lo tanto, el Congreso, este tratado aprobado por el Ejecutivo entre el canciller Roncagliolo en ese momento y el canciller francés, su homólogo en Francia, suscriben este convenio y en el 2013 lo mandan al Congreso. En noviembre de este año, el Congreso aprueba, sin cambiarle una sola coma, este tratado. Enviado por el Ejecutivo a la Comisión de Relaciones Exteriores, a la cual yo también formo parte, donde se aprueba por unanimidad sin cambiarle ninguna coma. Sin embargo, cuando va para que sea publicado por el presidente de la República, simplemente él dice que no, que ese tratado hay que analizarlo, que faltarían algunas cosas, que hay que hacerle algunos cambios y que por lo tanto no lo va a promulgar. Entonces esto nos lleva a una gran duda, ¿no? Porque no nos olvidemos que él fue agregado militar en Francia, donde a través de lo que han dicho las agendas y a través de lo que han dicho ellos mismos, porque ellos mismos a través de sus abogados y a través de ellos mismos han dicho que ellos tienen cuentas en Francia. Pueden tener cuentas donde quieran, mientras las puedan justificar, pero además hay muchas especulaciones acerca de la actual embajadora del Perú en Francia, que tendría o podría ser la testaferro de todos esos millones que se han visto en las agendas y que podrían estar en Francia a través de esta embajadora. Entonces, son especulaciones, por supuesto. La hermana del presidente también La hermana del presidente también vive en Francia. En las anotaciones que hay en las agendas hay muchas referencias a bancos en Francia, propiedades en Francia, a personas en Francia. Y ahora, gran sorpresa, después que aparecen las agendas, resulta que el presidente no quiere publicar lo que él mismo hizo. Entonces, no solo es absurdo, sino muy
muy sospechoso, algo que se tiene que investigar, pero además absurdo, Enrique, porque pongámonos que el presidente no quiere publicar este tratado y mientras él sea presidente no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tiene que tener la rúbrica del presidente por tratarse de un tratado internacional, pero al día siguiente que él ya no sea presidente, ten la seguridad que ese tratado va a estar firmado. Entonces, una vez más se actúa de una manera absurda, yendo en contra de las relaciones de los países, pensando única y exclusivamente en defender a su mujer y a los cuestionamientos gravísimos que hay en contra de la pareja presidencial. Entonces, una vez más, insisto, esto le hace daño al país, le hace daño a la gobernabilidad del país, a la credibilidad del presidente y, por supuesto, esto genera pues mucho más confusión y que lamentablemente sigamos estancados económicamente porque nadie confía en el presidente. Don Jairo Velázquez, ¿tiene usted la misma sensación? Sí, este es como querer curarse en salud o estamos frente a actos preparatorios de lo que puede pasar al término de este gobierno. Pero yo primero quiero preguntarle, Permíteme, porque usted ha sido primer ministro y conoce de estos temas, ¿no es cierto?, que ha estado junto al presidente. ¿Es insólito que un presidente no promulgue lo que su propio gobierno negoció al detalle con otro gobierno? No, es insólito, es atípico y es sospechoso. Primero porque, como bien lo ha dicho Cecilia, este acuerdo fue suscrito por los cancilleres en febrero del 2012, fue aprobado en el 2013 y va con resolución suprema, el gobierno va al Congreso para su aprobación, porque así dice la Constitución. El Congreso lo ha aprobado tal y conforme ha llegado. Pero ¿qué ha pasado entre el 2012 y el 2015? ¿Qué ha pasado? Las agendas, el señor ha sido agregado militar, la persona a la que todas las luces están puestas en que sería la persona que maneja los recursos de las agendas está en Francia, y esto allana el camino para muchos de esta organización que está siendo investigada por lavado de activos puedan refugiarse en esa zona. Eso es lo que nos ha querido decir el señor Humala. O sea, lo que fue bueno el 2012 con sus cancilleres ahora es malo. Pero además te digo lo siguiente, el presidente del Congreso va a promulgar, va a publicar ese tratado. Puede o sea, hacerlo. hay que sentar ese presidente. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Congreso lo aprueba, el tratado, y luego va al Ejecutivo para que lo ratifique con un decreto supremo. Hay una ley que establece eso mismo. Pero no se ha dado esta situación, pues, en que es el propio gobierno el que promueve la aprobación, cumple una serie de requisitos desde el 2012, lo manda al Congreso, el Congreso se toma 3 años para aprobarlo, no le cambia una coma, y ahora como la situación de la familia presidencial y de sus amigos ha cambiado, ahora resulta que la devuelve, ni siquiera tienen la valentía de decir, ¿sabes qué? No quiero ratificar. Ese tratado no lo quiero ratificar porque considero que debo hacerle algunas enmiendas, como dice vagamente en su oficio, dice, hay algunas líneas de trabajo que hay que precisarlas y se ampara y se escuda en que el presidente de la República, por mandato de la Constitución, dirige la política exterior, la dirige, pero no la norma. Entonces, no tiene un poder absoluto sobre la política exterior. Entonces, en este caso yo sí creo que es absolutamente sospechoso que el 23 de diciembre haya ingresado a Palacio de Gobierno este oficio, y creo que inclusive el primer ministro está cometiendo una infracción a la Constitución. ¿Por qué? Puede ser pasible, porque primero que este acto de devolver el tratado no tendría validez si no fuera refrendado por el primer ministro. Entonces él tiene responsabilidad política. Y segundo, que no existe esta figura de la famosa devolución. Lo que han debido tener la valentía de decir, no lo ratifico, pues no saco un decreto, no lo ratifico porque las circunstancias han cambiado. Pero ahí sí se evidenciarían. ¿Qué ha cambiado? Del 2012 al 2015, ¿qué ha cambiado? Las agendas. ¿Qué ha cambiado? Que han aparecido personas vinculadas a la familia presidencial en Francia que tienen que dar explicaciones sobre cuentas. Entonces, da lugar a este tipo de especulaciones. Y de verdad que es absolutamente atípico y sospechoso de que el gobierno tenga esta conducta, especialmente con un país al que se le ha comprado un satélite a dedo, se le ha comprado un satélite a dedo. Creo que también en una importante obra de infraestructura vial también hay consorcios franceses que han ganado a dedo obras. Entonces, que se están curando en salud, son actos preparatorios para algo. O sea, abre esta conducta inconstitucional y ilegal, abre ese espacio de especulación y que creo que merece
que dé una explicación el primer ministro. Lo que consideramos ahora es que el presidente del Congreso o el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores debe convocar a la canciller y al margen de la explicación o no, yo creo que el Congreso soberanamente debe proceder a publicar. Yo hablaba con el presidente del Congreso antes de venir acá y él también está en esa línea de que este tratado que fue promovido por el gobierno para aprobación del Congreso y que ha sido aprobado por unanimidad por el Congreso tiene que ser publicado. Si el señor Humala quiere hacer algunas enmiendas, que la haga, pues sí, no hay problema. Aquí hay dos temas, ¿no? Sí, tendría que haber una sesión extraordinaria que creo que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores va a citar a una sesión extraordinaria de la Comisión para justamente ver este tema, creo que es importantísimo y urgente. Pero además de eso, más allá de todos los temas, no nos olvidemos que el tema de los acuerdos son entre países. Por lo tanto, pues más que se ratifique dentro del Congreso, sin consultar necesariamente al Pleno, el acuerdo, este acuerdo, no necesariamente tendría que entrar en vigencia. No nos olvidemos, insisto, que es entre gobiernos. Por lo tanto, al no tener la rúbrica del presidente, no podría entrar en vigencia el tratado. Más allá que se publique o que no se publique, no estaría en vigencia, porque faltaría la firma del presidente. Ahora, esto, porque ahí hay el otro tema que es la otra parte, ¿eso estaría conversado con Francia? ¿O esto le va a generar una molestia a Francia? Por supuesto, eso es lo que yo quería hacer la reflexión. ¿Cómo es posible que si un tratado es un acuerdo de dos partes, en que voluntariamente decide poner a disposición sus instituciones jurisdiccionales para facilitar el que puedan ser apresados o rendir cuenta a la justicia a personas que quieran evadir en sus jurisdicciones territoriales la acción de la justicia, viene este acuerdo de ambas partes, va al Congreso a cumplir su trámite para que lo apruebe por mandato de la Constitución, regresa para que sea ratificado, y el presidente, que es el que inicia la primera etapa aprobando este acuerdo, dice no, ahora no lo ratifico. Para mí o es un desaire o está hablado con la Cancillería francesa. Conociendo la seriedad de la diplomacia francesa, yo me quedo con el hecho de que aquí hay una precipitación. Yo creo que aquí hay una motivación más del Perú que del propio Francia, porque en 3 años el argumento baladí, ingenuo que da el gobierno, es decir que hay algunas líneas de trabajo que necesitan ser precisadas. No puede ratificarlo y después plantear esa modificación si el propio acuerdo, el propio tratado, el actual tratado, establece que esto entra en vigencia 2 meses, el primer día, 2 meses después de que ha sido comunicado a la otra parte. Pero además te digo lo siguiente, ¿por qué nos genera mayor especulación? Porque este tratado reemplaza al de 1874. O sea, en el Perú se han puesto en vigencia 3 códigos penales y en Francia 2. Entonces han aparecido nuevas figuras como lavado de activos, como todas esas figuras penales que yo no sé quién tendrá miedo de que eso se ponga en marcha. Entonces, de tal manera que esto va a abrir lugar a mucha sospecha, a mucha especulación, porque esta es una forma atípica, un poco imprudente y la verdad inconstitucional. Por eso creo que el primer ministro y el presidente han incurrido en infracción a la Constitución. Pero si nosotros entramos en para, digamos, redondear, si un presidente no firma, no promulga un tratado que ha sido negociado por su propio gobierno, en todos los detalles, porque en eso Torretal es muy profesional para trabajar estas cosas, y se han tomado todo el tiempo para manejar este tema, ¿cree usted que eso nos muestra imprudencia y responsabilidad o desesperación del presidente? Bueno, acá hay varios temas, ¿no? Si bien es cierto, la Cancillería tiene notables hombres de carrera y diplomáticos, no nos olvidemos pues que lamentablemente muchos de los que han estado en Cancillería no han sabido hacer bien el trabajo y los hemos tenido que citar, hemos tenido que ponerles moción de interpelación, etcétera, etcétera, a varios de ellos. Por lo tanto, no es que tampoco la Cancillería en este gobierno lamentablemente haya hecho un gran trabajo, pero obviamente muestra desesperación, porque lo que dice Javier es cierto. O sea, entra a los 2 meses de vigencia de que se firmó el acuerdo, de que ya entre en vigencia 2 meses después. Entonces, el presidente debe estar sacando su cuenta y diciendo, a ver, si viene el otro, lo firma, pero entra en vigencia en 2 meses. En esos 2 meses yo alisto mis maletas y me puedo ir a Francia. Entonces, ahora, con la actitud que está tomando el presidente, no puede decir nada de todas las sospechas y suspicacias que está levantando en el ámbito político y en la ciudadanía en general. Entonces, no nos olvidemos que hay esta ventana
de 2 meses donde él podría aprovechar justamente para poder refugiarse en este país con el que tiene muchas relaciones. Y hablando del satélite que se ha comprado, que ha tenido muchos cuestionamientos dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, dentro de la Comisión de Defensa, y que hasta ahora la verdad no ha quedado... Y la parada técnica que hizo en Francia sin comunicar al Congreso. La técnica en Francia, efectivamente. Entonces, si nosotros vamos sumando todas estas pequeñas cositas que antes nos decían, pero no sean exagerados, ¿por qué siempre tienen que ser mal pensados? Pues si nosotros vamos sumando la parada técnica no oficial, vamos sumando las compras a dedo, si vamos sumando la no ratificación de este tratado, la información dentro de las agendas, con todo lo que tiene que ver Francia, la verdad que podríamos pues decir que 2 y 2 ahora hablando del prestigio de la Cancillería, también otro elemento de sospecha. Hay diplomáticos de carrera y hay diplomáticos hechos a la carrera. Una cosa es Alan Wagner, otra cosa es José Lo García Belaunde, que no pondrían en tela de juicio su prestigio, el prestigio de la diplomacia peruana, y tenemos de canciller a una persona que está más por designios políticos, recién ascendida embajadora. Bueno, a la que el país no conoce. Así, exactamente. Tampoco se le conoce. Y también hemos tenido tampoco en Francia, se le conoce la voz. Y también hemos tenido en Francia, a una embajadora que, con respeto que merece a Sostetriz, no era una persona de carrera diplomática, sino era hecha la carrera, la estricta medida de los intereses de la pareja presidencial. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿tiene todo esto relación con lo que ha dicho el presidente también de devuélvanle las agendas a Nadine porque es un tema absolutamente privado? Por favor, ¿le están diciendo a un fiscal? O sea, le está diciendo, el jefe de Estado le está diciendo a un fiscal que está promoviendo una investigación regular, le está diciendo que le devuelva a la persona que está siendo investigada por un hecho delictivo la herramienta de la comisión del hecho delictivo, o sea, lo que es materia de la investigación. Como si a una persona que ha matado le han incautado el revólver y le están pidiendo que le vuelan el revólver. Yo creo que estos son, de verdad, manotazos de ahogados, son actitudes desesperadas del jefe de Estado para darle una visión política a un tema que es estrictamente delictivo. El tema de las agendas es un tema estrictamente delictivo. Los fiscales están haciendo su trabajo sin ningún tipo de intromisión, sin ningún tipo de influencia política o externa. Hay que dejarlos que hagan su trabajo. Ahora, ¿el presidente quiere ejercer presión sobre la Fiscalía? Yo creo que aquí es lamentable realmente ver cómo el presidente desde hace ya varios meses ha dejado de gobernar para dedicarse única y exclusivamente a ser abogado de su mujer. Y eso es lamentable porque hay que recordarle que todavía su mandato termina el 28 de julio del 2016. Y al parecer él lo ha olvidado. Él solamente sale a la prensa, solamente sale a dar explicaciones en función a la defensa de su mujer. Y este hecho de que su esposa esté con él en los actos públicos, siendo presidenta de un partido político que esté en campaña electoral, ¿también es una intromisión del presidente? Por supuesto, pero además de eso, él no es que no entienda, no quiere entender, porque una vez más, ¿Lo hace a propósito? Ya el gobernar le importa muy poco. Lo que él está haciendo es simplemente ver la resbalosa, como se dice en marinera, a ver cómo da la fuga, ¿no? Cómo se va, cómo arregla las cosas para poder irse de la mejor manera. Y en eso está estos últimos meses, lo podemos ver en sus actitudes, en sus declaraciones, en el enfrentamiento que tiene con el Jurado Nacional de Elecciones, diciéndoles que él no se entromete, que él puede hablar lo que se le da la gana, en el enfrentamiento que está teniendo con el Poder Judicial, de decirle, oye, devuélveme las agendas, ese es un tema personal, cuando hay una investigación en curso. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, tendríamos que decir dos cosas, o que el presidente de la República no sabe absolutamente nada de nada, o que el presidente de la República, claro, que el presidente de la República lo que está haciendo es todo en función a la defensa de su mujer. Las dos cosas son terribles, pero las dos cosas son posibles. Sí. Ahora, ¿podría ser que también el presidente esté involucrado al aparecer posible, presumiblemente, su letra en las agendas? Yo creo que en este tema de las agendas, el señor Humala nuevamente, como lo ha dicho Decilia, está a estos meses del
término del gobierno, está tratando de darle un contenido político hecho que es estrictamente electivo. Pero usted está de acuerdo en que el presidente ahorita está más preocupado en ver cómo sale y cómo fuga. No, pero desde ahora no. Vemos desde hace 6 meses alineado todo el gabinete. Oye, todo el gabinete, por favor. Tú ve temas económicos, temas, por ejemplo, de posición de la bancada nacionalista contra proyectos que van del propio Ejecutivo. Ahí no hay la opinión del primer ministro, se quedan callados. Pero cuando tocan a la primera dama, todos salen como si fuera ella la jefe de Estado. Entonces, no de ahora. Hace 6 meses aproximadamente, cuando salió el tema ya de las agendas y este escándalo de este dinero proveniente de varios lugares de Estados Unidos, de Francia y de Venezuela, que todo el gabinete está alineado. Yo he visto con tristeza, por ejemplo, que mi amigo, el expresidente del Congreso, Freddy Otárola, le dice al defensor del pueblo que le pide al jefe de Estado neutralidad en el proceso electoral, le dice, no, porque es aprista. O sea que hoy día los titulares de las instituciones autónomas ya no pueden exhortar al presidente de que actúe con neutralidad. Claro que la señora está actuando, afectando el principio de neutralidad. Si el propio presidente ha permitido que su mujer gobierne el país, y eso no se ha visto en el gobierno del expresidente García ni en el del expresidente Toledo, de que en pleno proceso electoral quieran, por ejemplo, disponer de 65 millones de soles para hacer publicidad a favor de la ley universitaria, están pidiendo permiso para encauzar recursos, para promover los programas sociales, y eso no es hacer campaña proselitista con recursos de todos los peruanos, y creo que los órganos electorales y a los partidos políticos le hemos puesto esta preocupación como denuncia y deben actuar. Muy bien, ahora yo les voy a cambiar el tema, porque Alan García ha dicho que la decisión que ha tomado Keiko Fujimori de licenciar a algunas personas es una muy mala decisión, porque con esto lo que está haciendo es eliminando la experiencia, se necesita experiencia. Y bueno, pues han estado las palabras de Fernando Rospigliosi, que ha dicho que esto es un manejo montesinista de otros montesinos dentro del fujimorismo, que están armando todo esto pues como para generar impacto en la opinión pública y mostrar a Keiko como la gran lideresa. ¿Está usted de acuerdo, don Javier Velázquez, con ambas cosas? Yo he visto en detalle la entrevista que hizo ayer el presidente García, desde el local del comando de campaña en Miraflores, que no es el Instituto de Gobierno. Él se ha expresado de que, él lo ha dicho que no está de acuerdo, porque no tendría por qué tomar una decisión en un partido de un candidato adversario. Él lo que ha dicho, que su apreciación de él valora la experiencia de algunos parlamentarios. Ni siquiera se ha referido específicamente a estas 3 personas, que respetamos la decisión. Es respetable la decisión de la señora Keiko Fujimori, si es parte de su estrategia electoral, como bien lo han dicho los propios parlamentarios, que el objetivo es ganar la elección, y si para ganar la elección ellos tienen que dar un paso al costado, lo hacen. Yo también lo haría si eso fuera parte de la estrategia electoral. ¿Ustedes respetan? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿No creen que hay un Montesinos atrás armando toda una novela? Son valiosos parlamentarios, Marta Chávez, María Luisa Cucuriza y Alejandro Aguinaga, pero es parte de su estrategia electoral. Si mañana nosotros hemos decidido, por ejemplo, que el 60% de la lista sea jóvenes, entonces habrá alguien que diga, no, ¿por qué tanto joven que no tienen experiencia? Entonces, yo creo que hay que respetar las estrategias de los... Entonces, ¿no está de acuerdo con Rospigliosi cuando dice que hay otros Montesinos ahí armando una novela? ¿Qué opina? Es vocero de otro candidato. ¿Qué opina Cecilia Chacón? Bueno, yo efectivamente creo que los temas internos... Antes de que usted empiece su respuesta, pero efectivamente varias personas habían hablado de que esto era una estrategia simplemente montada con el papá, el hermano, para en algún momento mostrar el liderazgo de Keiko Fujimori. Bueno, a ver, nuestros opositores políticos, que quieren obviamente ser los que pasen a segunda vuelta, es lógico que critiquen absolutamente cualquier decisión que tomemos. Si nosotros hubiéramos, o mejor dicho, Keiko hubiera anunciado de que efectivamente todos se iban a quedar a la bancada, hubieran dicho que quien manda era el papá. Ahora que ella ha dicho que efectivamente estas personas, por una decisión de un análisis político y con las personas que ella ha mencionado, etcétera, etcétera,
no van a estar en la bancada, entonces ahora lo que dicen es que cómo es posible la experiencia. Entonces es lógico, es entendible, nosotros estamos mirando hacia adelante, no estamos mirando los errores o los aciertos que puedan tomar los demás. Yo creo que nosotros estamos actuando desde hace mucho tiempo, no improvisadamente como algunos, solamente para ganar una elección. Nosotros queremos una construcción de un país hacia el futuro, trabajando con gente de antes, con gente de ahora y con gente nueva. Y en ese sentido, en el caso del presidente Alan García, que es además un político, bueno, que tiene mucha experiencia y que lidera un partido político disciplinado y etcétera, por supuesto él da su opinión, pero yo creo que efectivamente se lo ha malentendido cuando dice que él no está de acuerdo, porque no creo que una persona que entiende como él que las políticas internas de un partido se respetan, no lo hubiera dicho. Sin embargo, del señor Rospiglio no me sorprende, porque él pues está con uno, está con otro, hoy contigo, mañana con el otro, entonces él está por ver dónde lo lleva la ola, y lo que está haciendo es entrar en trompo y en desesperación por querer pues que su candidato pueda subir, cosa que al parecer no está haciendo. Entonces, yo creo que sin mayores comentarios, cada uno dice lo que cree o arma esta historia según su propia conveniencia, y eso es lo que están haciendo los señores de Peruanos por el Cambio. Don Javier Velázquez, todavía le cuesta a mucha gente creer lo de Lourdes y Alan García como unión política. Va a ser difícil que la gente pueda, pues, no solamente entenderlo, sino aceptar una unión de esta naturaleza. ¿Qué van a hacer ustedes para que eso suceda, para que la gente lo asuma, lo acepte y la quiera? Además, bueno, primero que el diagnóstico que hicimos es el más objetivo y el más real. Hemos gobernado a veces el país, la última vez, el último quinquenio, lo hemos gobernado con el 75% del equipo, con personalidades distinguidas que han dado una contribución muy importante al país, como Carranza, como Pedro Sánchez, por decir, ¿no? Ahora nosotros en esta etapa, tal y conforme nos está dejando el país, el señor Humala, con las dificultades, un país que está creciendo la tercera parte de lo que crecía hace 5 años, con un país sin liderazgo, sin autoridad, con un país que necesita darle un fuerte impulso al Estado, todo el aparato del Estado, para poder comprometer inversión privada, para devolver la confianza a los peruanos. Nosotros hemos dicho, no queremos una alianza electoral. No queremos una alianza para ganar la elección o para ver quién financia la campaña, quién, sino una alianza que trascienda a eso, que vaya, una alianza de gobierno. Y para eso nos hemos juntado con un partido que tiene 50 años de existencia y que por si acaso, que tuvo una participación muy generosa y muy proactiva, por ejemplo, en la elaboración de la Constitución del 79. Sí. Y muchos se han referido a eso, pero yo quiero referirme a lo que ha dicho Javier Vallerriestra, que el PPC es un lastre para el APRA. Es una apreciación personal. Mire, vivimos en democracia, como lo que tú me preguntabas por el tema, por ejemplo, de los 3 licenciados en el fujimorismo. Es una decisión de ellos, es respetable. Nosotros hemos tomado una decisión porque entendemos que la gran debilidad que tiene el sistema político en el país es su institucionalidad. Necesitamos hacer un gobierno predecible. Y si en el PPC y en el APRA hay gente de experiencia, hay técnicos de experiencia, lo importante y lo fundamental, y lo que le estamos explicando al país, que nos juntamos para salvarnos de la valla electoral o para ganar más votos. No, el PPC. No es así. Nos estamos juntando porque el país primero ve en ambos partidos que tenemos una profunda vocación del respeto y respeto a los valores de la democracia. Y segundo, que el PPC ha adherido a la propuesta programática que planteada por Alan García en Chamochumbi. O sea, creemos en un crecimiento sostenido, creemos en perfeccionar los programas sociales, creemos que la inversión privada es muy importante. Son verdades universales que es muy difícil. No, pues, pero por eso te digo, pues, este no es una alianza ideológica, este es una alianza programática. Ahora, Alan García ha dicho que ojalá que el que gane, bueno, su deseo y su regalo de Año Nuevo ha pedido que ganar la elección. Pero ha dicho que si no gana, le gustaría que el que gane convoque a una alianza de gobierno. ¿Sabes cuál es el gran pasivo que deja este gobierno? El fraccionamiento, la división de los peruanos, perfecto. el enfrentamiento. Pero yo le pregunto, si ustedes llegasen al gobierno,
llamarían al fujimorismo? Por supuesto. ¿A cogobernar? Oye, por supuesto. Cogobernar no sería la palabra. Yo por creo supuesto. que No, la pregunta Oye, es cogobernar. Oye, invitarlos lo haríamos, que ya lo acepten o no, y es un tema también de decisión aceptarían? unilateral de ellos. Bueno, Se verá en su nosotros, momento. a ver, nosotros siempre Pero el país necesita hemos- unidad para Así es. vencer estas adversidades. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a sumar. Es más, ahora mismo con el señor Ollantumala como presidente, en innumerables ocasiones, a pesar de los insultos, de las patadas en las canillas que nos ha mandado desde un principio, nos hemos sentado a conversar cada vez que ha sido necesario. Nosotros hemos apoyado en innumerables ocasiones lo que era importante para el país como políticas de Estado. Nosotros tenemos votaciones, innumerables votaciones, conjuntamente con la bancada del señor Ollantumala. Es más, últimamente nosotros parecemos oficialistas porque tratamos de defender la política de Estado para beneficio de todos los peruanos, mientras la bancada del señor Ollantumala está en rompefilas. Pero la Entonces, por pregunta es la supuesto que lo concreta. haríamos. Ustedes- Con el APRA, por supuesto. Sí. Con el APRA, con PPK, con el señor Acuña o con cualquiera que gane la elección, nosotros estamos para sumar. En estos momentos nosotros somos adversarios políticos, pero eso no significa que somos enemigos, que vamos a estar peleados, de que nos vamos a poner zancadillas. No. Yo creo que todos Pero aquellos... Lourdes, por ejemplo, en este mismo programa decía, 2 veces lo dijo, en 2 entrevistas, no, el fujimorismo no. De Nosotros ninguna manera, no. porque no son institucionalistas, Bueno, la señora porque Lourdes no tienen... Flores, la campaña pasada salía a hacernos propaganda, ¿no? En una segunda vuelta. O sea que está un poco confundida, diría yo. Está un poco confundida. No, pero cuando tú le has antes, no, estaba preguntado si confundida. Lourdes promovía una alianza con el fujimorismo, ella consideró que no. Otra cosa es ante un lastre que nos está dejando el señor Humala, un país dividido, fraccionado, enfrentado por defender los intereses de la pareja presidencial y sus intereses partidarios. Una de las prioridades fundamentales del nuevo gobernante va a ser convocar a los mejores peruanos para poder dar este gran impulso y este shock de optimismo, de recuperar la confianza en la potencialidad que tiene este país. Nadie lo va a poder hacer solo. Y yo quiero decir, por ejemplo, que los fujimoristas en el gobierno nuestro, sin pedirnos ministerios o prebendas de presupuesto, los fujimoristas apoyaron la gobernabilidad. Habría que ser bien irresponsable, que uno siendo político, ¿qué culpa tienen, por ejemplo, hoy día 180.000 jóvenes que al año han dejado de tener un empleo formal por la incompetencia y por la incapacidad de este gobierno? A ver, ¿qué culpa tienen ellos? O sea, ¿qué culpa tienen? ¿Por qué los políticos tenemos que dejarles ese lastre a estos jóvenes y dejarles un futuro no promisorio? Entonces, yo creo que el gran desafío del nuevo gobierno será convocar a la unidad. Se necesitan desde el 28 de julio impulsar reformas que tienen una visión de Estado que tiene que comprometer a todas las fuerzas políticas y democráticas. Yo simplemente quiero decirte que nosotros en estos momentos somos adversarios políticos, pero al final todos somos peruanos y todos queremos exactamente lo mismo, que es que el Perú crezca, que nuestros jóvenes tengan trabajo, que nadie se tenga que ir del país, que la gente tenga oportunidades, que el Perú supere este estancamiento en el que está ahora y que vaya para adelante. Y si nos tenemos que dar todos de la mano para lograr ese objetivo, yo estoy segura que lo haremos. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos por esta posibilidad que nos han dado en este domingo, que pues ha sido un domingo de un fin de semana muy largo. Les agradezco por eso doblemente por esta disposición a conversar y veremos qué nos ofrece las próximas semanas, porque ya este letargo de fiestas, ¿no es cierto? Cambia y empieza la campaña fuerte. Con fuerza. Y entonces empiezan otra vez las encuestas y vamos a ver ahí cómo evoluciona. El presidente García ha visitado 27, 28, todo el norte del país y estamos en completa actividad política. Keiko está viajando desde hace más de 4 años, pero ojalá que ahora que empieza con fuerza la campaña política, efectivamente, nos centremos en propuestas y no en insultos, ni en inventos, ni cosas que se cree que se puede hacer para bajar al adversario, sino con propuestas. Propuestas interesantes, creo que es lo que quiere escuchar el pueblo. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias. Y feliz año nuevamente para todos. Vamos a una pausa, regresamos.